Buenos días y bienvenidos a un nuevo seminario web organizado por el Departamento de Prevención y Cultura de la Salud de Fraternidad Muprespa, en el que hoy hablaremos de los aspectos jurídicos de la vigilancia de la salud. Antes de empezar, informarles que estamos grabando esta sesión, ya que enviaremos el enlace de la grabación a todos los inscritos para que puedan volver a ver esta webinar o por si finalmente no pudieron asistir. Por otro lado, desde este momento tienen a su disposición el apartado de preguntas, así como el chat, donde pueden dejarnos sus dudas o preguntas. Y al final de la charla intentaremos responder el mayor número posible de las que nos lleguen. Como decía, hoy hablaremos de los aspectos jurídicos de la vigilancia de la salud, o dicho de otro modo, la repercusión jurídica de la vigilancia de la salud en temas relacionados con la calificación de actitudes, incapacidades, ineptitudes sobrevenidas, adaptación del puesto de trabajo o reubicación del trabajador. También se hablará de la voluntariedad versus la obligatoriedad de realizar el reconocimiento médico, así como de protocolos, confidencialidad y responsabilidades. Para ello, contamos con un invitado de excepción. Se trata de Andreu Sánchez, abogado especializado en prevención de riesgos laborales. Tras ser director de asesoría jurídica de ASPI Prevención durante 25 años, desde 2023 es abogado externo, tanto de la propia ASPI como de otros clientes, ofreciendo tanto asesoramiento como defensa jurídica en prevención de riesgos laborales, cubriendo la parte técnica, sanitaria, laboral y empresarial, como la defensa en procedimientos sociales, civiles y especialmente en casos penales relacionados con prevención de riesgos laborales. Es decir, solo prevención de riesgos laborales, pero toda la prevención de riesgos laborales desde el punto de vista jurídico. Es habitual verlo en ponencias y congresos y leer sus comentarios en sentencias en su blog, que ahora integrado en su web, que son 3W, andreusanchezprl.com, a la cual les invito a que entren y descubran todo lo que ahí tiene. Así que, Andreu, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y cuando quieras, todo tuyo, adelante. Perfecto, Javier. Pues nada, muchas gracias por la confianza, muchas gracias también a los que estáis asistiendo. Y bien, voy a compartir pantalla para que podamos empezar. Y bueno, pues vamos a ver esta propuesta que tenemos para hoy, que es reflexionar sobre todo el trasfondo jurídico, todas las implicaciones que puede haber tras la vigilancia de la salud, que como vamos a ir viendo continuamente, pues realmente es una actuación que, como es obvio, tiene la finalidad de preservar la salud de la persona trabajadora, que no sufra ningún daño por el desempeño de sus tareas, pero también, no solamente eso, sino también de fomentar la empleabilidad de la gente a través de la adaptación del puesto de trabajo e incluso, como veremos ahora también, con esta nueva normativa de las incapacidades, incluso la posibilidad de la reubicación de la persona trabajadora. Todo ello también teniendo en cuenta que hay que evitar que un exceso de celo nos lleve a, como digo, ¿no?, a una especie de selección de personas por motivos de salud, en el sentido de, a la mínima, separar a la gente del trabajo para que no se haga daño. No, vamos a intentar tomar las medidas para que la gente pueda seguir trabajando y solo cuando ello no sea posible veremos las distintas salidas jurídicas que hay. Y sin olvidar tampoco que, bueno, tenemos una tarea de valoración, calificación y asesoramiento, pero que todo esto finalmente salga bien o no, depende también, está muy condicionado por la voluntad de la empresa y también por la voluntad y por las expectativas de la persona trabajadora. Por lo tanto, aquí debe haber una confluencia de buenas voluntades o si no la cosa no funcionará. Bueno, ya os ha comentado Javier todos los aspectos que vamos a ir viendo y bueno, antes que nada quería hablaros de esto, de la necesidad de adaptación del puesto de trabajo como forma para que la persona pueda continuar prestando sus servicios. Entonces vamos a ir viendo cómo todo esto dependerá mucho de la versatilidad del propio puesto de trabajo, también de si es una empresa que solamente tiene un pequeño almacén con 3 puestos o es un gran centro logístico donde hay 100 personas que son operarios de almacén.
vamos a ver también que no coincide del todo el concepto de puesto de trabajo que se toma en consideración en la vigilancia de la salud con luego el ejercicio de la profesión habitual, que es lo que se valora por parte del INS y de las mutuas a la hora de ver si se reconoce incapacidad permanente o no. Veremos también que ahora, pues además del límite de adaptar el puesto, pues estará en una frontera con la posible reubicación de la persona en otro puesto de trabajo, en el supuesto de que se le haya reconocido una incapacidad permanente. Y fijaros que, bueno, es esta nueva normativa, la Ley 2/2025, que fijaros que además aquí habla de la posibilidad de reubicar en un puesto que sea compatible con el perfil profesional. El perfil profesional es un concepto que no tiene definición jurídica. Por lo tanto, ya, como veis, vamos a estar manejando el puesto de trabajo, la profesión habitual y el perfil profesional, ¿no? Además, claro, en conceptos como ajustes razonables o carga excesiva. Claro, hay que ir viendo también a través de las sentencias cómo se va delimitando todo esto, informando a las personas delegadas de prevención y teniendo en cuenta de que cualquier posible discordancia pues puede ser llevada ante el juzgado de lo social, como luego veremos. Ahora ya hay pleitos exclusivamente contra una calificación de aptitud o contra una restricción o contra el modo como la empresa ha adaptado el puesto de trabajo en función de la restricción. Y bueno, luego, como es obvio, requiere de una voluntad compartida. Y ahora vamos a ver dos sentencias bastante fuertes que dan buena medida de esto, ¿no? Y tampoco hay que perder de vista esto, que al fin y al cabo, es una conjugación de intereses varios. A veces se quiere usar la vigilancia de la salud por parte de la empresa. A mí cuando me preguntan, tengo un caso de una persona trabajadora. Yo la primera pregunta que les hago es, a ver, ¿esta persona queréis que continúe con vosotros o no? Porque si te dicen que sí, seguro vamos a encontrar una solución. Si te dicen que no, pues entonces es a veces esa tentación que tienen las empresas que se quieren quitar a alguien de encima y a lo mejor a través de la vigilancia de la salud encuentran una vía. Bueno, pues esto hay que ponerle cierta medida, ¿no? Pero por otro lado, hay que tener también muy presente que las propias personas a veces también quieren usar la vía de la vigilancia de la salud para conseguir, por ejemplo, no hacer turno de noche. Eh, puede ser. O para conseguir, pues, que las tareas más pesadas del puesto no se le asignen. Con lo cual también habrá que tener en cuenta la repercusión que esto tiene sobre otras personas, sobre los compañeros de trabajo que van a tener que asumir esa tarea que ha quedado sin realizar por parte de la persona. Por esto sí que es muy importante que todas las adaptaciones de puesto de trabajo tengan un cauce, que pasen por la vigilancia de la salud, que se hagan de una manera rigurosa, porque no hay nada peor que una empresa donde se hacen adaptaciones por el buen rollo del jefe con el subordinado y eso va creando unos agravios, da lugar a que luego todo el mundo lo pida y por qué a él sí y a mí no, pues bueno, el por qué es muy claro, porque se sigue un procedimiento y hay unos criterios objetivos para que se adapte o no se adapte un puesto de trabajo. Luego que, bueno, está también la pregunta que ya me adelanto en parte, ¿no? El carácter general sabemos que es carácter voluntario de la vigilancia en la salud. Bien, ¿qué pasa cuando una persona consiguió una restricción hace 5 años y podemos pensar que a lo mejor esa persona está en unas condiciones más óptimas que antes? A lo mejor esa restricción ya no está vigente. Pero claro, esa persona, como el reconocimiento tiene carácter voluntario,
ya no viene nunca más porque no quiere perder la restricción, ¿no? Bueno, yo entiendo que en ese caso sigue por parte de la empresa, se le podría decir, oye, la empresa está planteándose reasignarte ciertas tareas que en su día fueron determinadas como incompatibles con tu estado de salud. Entonces necesitamos actualizar esa información y ver si las restricciones continúan vigentes. Y por lo tanto yo entiendo que allí sí que podríamos indicar el carácter obligatorio, como es lógico siempre que haya presunción de cierta mejoría, si no, no vale la pena, ¿no? Y bueno, y luego vamos a ver también una cuestión que está ahora muy, muy de moda, que es solicitar o intentar conseguir el teletrabajo a través de la vigilancia de la salud, de que me pongan muchas restricciones y a ver si el servicio de prevención me dice que me den teletrabajo. Ahora vamos a verlo con una sentencia. Todo esto también con la idea de que penséis que cada vez más es importante justificar todo lo que se hace. A veces las inercias de los servicios de prevención llevan a unos modelos que no contienen toda la información necesaria. Te ponen un apto con 11 restricciones y por lo menos ahí salen 11 restricciones. Sin embargo, te ponen un no apto y ya no lo fundamentan, simplemente es un no apto. Pues bueno, hay que buscar la manera de que la calificación de aptitud esté acompañada de una descripción del puesto de trabajo donde se diga los porcentajes de cada tarea y si finalmente ponemos un no apto, que se justifique que el no apto se pone porque la mayoría de las tareas indicadas no son compatibles con el estado de salud de la persona. Eh, Simplemente comentaros también que en el anteproyecto de reforma de ley dice que cuando vayamos a adaptar el puesto de trabajo se informe a las personas delegadas de prevención. Y dice una cosa que yo creo que va a ser muy difícil que se cumpla. Viene a decir que el apto solamente sería necesario en los puestos de vigilancia obligatoria, que en el resto pues sería un derecho para la persona trabajadora, pero que al fin y al cabo pues no tiene mucha lógica emitir aptos si simplemente quiere decir que la gente puede seguir trabajando tal cual. Solamente había que informar, como hemos dicho, de los aptos con restricciones y de los no aptos. Sin embargo, no creo yo que esto se consiga en el marco actual de que a través de la CAE pues se pide el apto a cualquier persona que cruza la puerta de cualquier empresa. Bien, fijaros estas dos sentencias que os decía para reforzar un poco la idea. Yo he estado a veces en alguna reunión, incluso con algún delegado de prevención, apoyando a la persona trabajadora, es que no puede hacer esto, es que no puede hacer lo otro. Claro, yo le he dicho, oiga, es que como no pueda hacer nada, vamos mal. O sea, al final hay que intentar encontrar algo que sí pueda hacer, porque no le van a pagar el sueldo sin trabajar, sin hacer nada. Pues bueno, fijaros, esta es una persona que era jardinero, le adaptan el puesto de trabajo y se niega a hacer una tarea que en principio es compatible. Se niega, se niega, se niega, se le despide y el TSJ de Madrid dijo que puesto que no estaba justificada su negativa, despido disciplinario. Fijaros que este es disciplinario. Y este caso todavía es más duro, vamos a decir. Es una persona que vuelve después de una IT, agota la IT, recurre el alta, se está peleando con el INS por el tema del alta, seguramente no está bien esta persona, pero legalmente su deber es reincorporarse. La empresa, que en este caso fabrican coches, pues le dice, oye, vente y vamos a ver de la cadena de producción, a ver en qué tareas podrías estar y vamos a intentar darte las tareas que tú puedas realizar. La persona acude un día y en cuanto lleva allí 2 o 3 horas, se marcha a su casa y ya no vuelve. Pues la empresa acoge el convenio colectivo y dice que
inasistencia no justificada durante 3 días o más consecutivos o 5 alternos, despido disciplinario. Por lo tanto, quedémonos con la idea esta también de que la adaptación necesita de la conjunción de voluntades por parte de todos. Y luego, fijaros esta también es una sentencia curiosa. Al final resulta que es un despido por ineptitud sobrevenida y el TSJ de Asturias dice, aquí yo creo que no hay realmente unas limitaciones objetivas. Aquí yo lo que creo es que es una merma voluntaria del rendimiento por parte de la persona trabajadora. Y por lo tanto esto no debería ir por la parte de la ineptitud sobrevenida, sino por la parte disciplinaria. Y a pesar de que existe esta sentencia, y bueno, esto cada uno lo puede pensar como quiera, ¿eh? Quiero decirte que yo durante todo este rato continuamente voy a lanzar algunas reflexiones que no tienen por qué ser compartidas, es simplemente mi punto de vista, ¿no? Eh, Creo que los servicios de prevención, la vigilancia de la salud, debería evitar, salvo casos muy extremos, entrar en indicar teletrabajo como medida derivada del reconocimiento médico, porque el teletrabajo en nuestro ordenamiento jurídico está configurado como voluntario, carácter bilateral, reversible. Claro, si vinculamos el teletrabajo a una circunstancia de salud de la persona, ya no será reversible salvo mejoría. No quiere decir que el servicio de prevención pueda indicar que no puede estar en ambientes X y entonces la empresa ahí tendrá ese margen para valorar si concede o no concede teletrabajo. Pero en principio, como os digo, yo entiendo que debería quedar dentro de la potestad organizativa de la empresa, sin perjuicio de que pueda estar muy justificado, por ejemplo, en casos de estos del síndrome químico múltiple, de sensibilidad múltiple, puede haber casos. Claro, también ahí hay que ver si realmente la persona quiere teletrabajo o si a lo mejor realmente lo que merece es una incapacidad permanente. Bueno, habrá que verlo. Conozco algunos casos, por ejemplo, pues eso, que es que yo quiero teletrabajo, a lo mejor parte de un conflicto con la empresa por otro motivo distinto, y entonces, bueno, pues al final se alega una fobia y se consigue que el médico ponga que no puede entrar en el centro, en la sede central de la empresa. Y claro, y entonces resulta que la empresa, como tiene más centros, la reubica en otro centro que además está más cerca de su casa, pero claro, eso no es lo que quiere tampoco. Entonces, bueno, por eso os digo que, aunque vamos a intentar siempre hacer nuestro trabajo en vigilancia de la forma más neutra y más rigurosa posible, no hay que perder de vista que detrás, pues como es lógico, hay unos intereses y unas consecuencias muy importantes, ¿no? Y entre ellas, pues cuando no hayamos conseguido adaptar, pues fijaros aquí todas las finalizaciones de la relación laboral que pueden tener que ver con la vigilancia de la salud. Ya hemos visto la de carácter disciplinario. Eh, Sumaríamos, como luego veremos, el supuesto que ya hemos dicho, que un reconocimiento médico tiene carácter obligatorio y la persona se niegue a hacérselo. Si hemos dicho obligatorio, entraríamos también en la vía disciplinaria, porque no podríamos tolerar que quedara sin realizar. Bien, vamos a ver lo que teníamos hasta ahora de forma mayoritaria, que es el despido por causas objetivas, ineptitud sobrevenida, que como veis todo esto tiene consecuencia en el dinero que se paga o se percibe. Pues aquí 20 días, un año. Disciplinario, no indemnizable, pero paro. Eh, Extinción por declaración de incapacidad permanente, que esto es la cuestión esta de la ley 2/2007.
2025. No tienes indemnización, pero pasas a cobrar una pensión. A instancias de la persona trabajadora, vamos a verlo hacia el final, pues aquí esto tiene que ver con, vamos a decir, veis que al otro lado tenemos la baja voluntaria, que es sin indemnización y sin paro. Cuando algunas empresas dicen, aquí no se va nadie con dinero, por lo tanto, la puerta es muy grande y como que te van empujando hacia la puerta, pues por parte de la parte trabajadora también puede decir, bueno, pues ese empujarme hacia la puerta, yo te voy a alegar que estás incumpliendo tus obligaciones empresariales de protección de mi salud y por lo tanto voy a solicitar una extinción indemnizada del contrato de trabajo. Por lo tanto, como veis, la casuística puede ser bastante variada. Vamos a empezar por ineptitud sobrevenida. Luego vamos a ver si, si nos cuadran o no nos cuadran las calificaciones con la mutua y el INS. Luego veremos la nueva norma, la ley 2/25, y luego veremos algunos casos de extinción a instancia de la persona trabajadora. Bien, simplemente ya comentaros. Respecto de la ineptitud sobrevenida, el ámbito es la adaptación del puesto de trabajo. Si hablamos de ineptitud sobrevenida, estamos hablando del puesto concreto, no de que te reubiquen en otro puesto distinto. Fijaros que hay sentencias que lo dicen, ¿eh? No es exigible a la empresa la reubicación. Sí que sería exigible en el caso concreto de la protección de la maternidad, pero es un caso específico. Y aquí yo simplemente quiero transmitiros la idea de que eh, si se despide a una persona por ineptitud sobrevenida y el caso termina en los juzgados de lo social, os quiero transmitir la idea de que no va a ser tan importante el que yo haya conseguido un no apto, presionando al servicio de prevención, que si no me dan el no apto me voy a otro SPA. Lo que va a ser importante es que se pruebe que se realizó el esfuerzo para intentar adaptar el puesto. Y por lo tanto, como hemos dicho, documentación de refuerzo, descripción del puesto con porcentajes y argumentación médica de la compatibilidad o incompatibilidad de las tareas. Y además hay que tener presente que cuando esto es revisado por un juzgado, pues al final si te dice si el despido ha sido procedente, se queda tal cual. Si es improcedente, hay que readmitir o indemnizar. Y si es nulo, la opción por readmisión es de la persona trabajadora. Bueno, esto que es una cuestión más jurídica, simplemente que os quedéis con la idea de que algunas sentencias no dicen únicamente que sea improcedente, sino que dicen que es nulo por si puede ser discriminatorio por razón de la salud de la persona. Entonces tiene pues encima la consecuencia de que la persona pueda pedir indemnización por daños morales. Bien, simplemente para que veamos cómo razonan los tribunales. ¿Veis? Aquí con calificación de no apto se dice que el despido es improcedente. Por lo tanto, quitémonos ya de la cabeza la idea de que yo con el no apto del SPA estoy blindado. No es así. El informe del servicio de prevención no sirve por sí mismo. No constituye por sí mismo prueba suficiente. Eh, bueno, este además es un caso que resulta que se le hace una ineptitud como si fuera operario, cuando resulta que luego se demuestra en el juicio que su trabajo era como encargado. Por lo tanto, vamos al puesto de trabajo concreto. Sin embargo, pues sí que puede haber otros casos, como es lógico, donde se diga que tiene carácter procedente. ¿Por qué? Pues fijaros, tareas descritas en profesiograma. Se ha acreditado por la empresa, pero no solo en base al no apto. Eh, y bueno, este es otro caso. No voy a poder comentar todas las
sentencias porque comentaba con Javier que he, he propuesto un temario tan amplio que prefiero que nos quedemos con las ideas eh, principales, aunque no nos dé tiempo a ver todas las sentencias, luego vais a poder consultarlas, o sea que sin problema. Y sin embargo, como veis, con una calificación de aptitud con restricciones, es posible que el despido se considere como procedente, porque dice que la empresa no puede asignarle tareas que no incidan en sus limitaciones. Y este segundo supuesto, la empresa intentó reasignarle tareas, pero tampoco pudo prestar servicios de forma satisfactoria y por lo tanto, pues bueno. Y como veis aquí, sin embargo, cuando razona el por qué es improcedente, dice, no se ha acreditado qué porcentaje de tareas de su puesto puede hacer o no puede hacer. Por lo tanto, aquí la primera conclusión es que lo que es determinante no es el apto con restricciones o no apto, sino toda la prueba complementaria. Y tener presente también que algunos tribunales, como hemos dicho, incluso están calificando el despido como nulo. No solamente hay que demostrar la ineptitud, sino también la imposibilidad de adecuar el puesto a las limitaciones. Y bueno, aquí tenéis varios ejemplos. Como hemos dicho, cuando el despido es nulo, también da derecho a una indemnización. Y dice, fijaros que la calificación del SPA es un mero instrumento utilizado por la empresa. Bien, por lo tanto, vamos ya a la parte de las conclusiones, como hemos dicho, tener muy presente esto, ¿eh? La necesidad cada vez mayor de acompañar, de que se vea que no es únicamente un papelito de la vigilancia de la salud, sino que eso está dentro de un sistema en el cual tenemos incluido una descripción del puesto con porcentajes y un análisis de qué tareas son asumibles o no en función del estado de salud de la persona. Y que eso sea lo que refuerce, lo que justifique nuestra valoración en cuanto a las limitaciones que se le indiquen. Bien, luego también, esto lo digo, aquí también entra en juego una pregunta típica, ¿no? ¿Quién define el puesto de trabajo? Yo, para mí, desde mi punto de vista, el puesto de trabajo lo define la empresa. No, pero queremos que venga el técnico de prevención y nos haga un profesiograma. Muy bien. Si usted le paga el SPA, irá y le hará cualquier cosa que usted quiera. Pero, al fin y al cabo, el técnico hará como de notario en función de la descripción del puesto que la empresa le esté proporcionando. Quien sabe si hay posibilidad de cambiar a otra sección donde hay pesos inferiores, porque todo está más mecanizado. Si hay posibilidad de de hacer el trabajo entre varias personas. Quien conoce realmente todo eso no es el técnico de prevención ni es el sanitario, que no se convierten ni en jefes de producción ni en directores de recursos humanos mientras están haciendo su faena. Por lo tanto, importante también. Y como os decía, recuerdo una empresa del ámbito de la construcción, una persona bastante franca, pero bastante dura, que decía, no, si yo el no apto, yo lo quiero para negociar. Entonces, hombre, no vamos a tener toda una estructura sanitaria solamente para que por tu presión de que te vas a ir con otro CPA te dé el no apto y tú así en vez de pagar 33 días consigas pagar 25. Por lo tanto, vamos a intentar hacer las cosas de la forma más razonable posible. Aquí simplemente comentaros que no hay vinculación ni concordancia entre la calificación de aptitud y el posible reconocimiento de incapacidades permanentes por parte de las mutuas y del INS.
En un caso estamos valorando el puesto de trabajo concreto en una empresa y, en cambio, eh, Seguridad Social está valorando el ejercicio de la profesión habitual en esa empresa o en cualquier otra. Fijaros aquí, por ejemplo, se considera procedente un despido por ineptitud sobrevenida, a pesar de que a la persona se le había denegado una total. Por lo tanto, ya veis que no hay concordancia. O incluso este caso del teleoperador es el caso de una persona que mm, probablemente debe tener algún bloqueo más bien de tipo psicológico, porque lo cierto es que cuando está haciendo atención telefónica, no puede hacerlo. Cuando lleva un rato, pierde la voz y no puede hacerlo. Pues fijaros, es una persona que no tiene reconocida ninguna secuela, porque encima, cuando le dan de baja, no le hace ningún tratamiento, no hace nada. O sea que sin ninguna secuela reconocida, pues se dice que su despido fue procedente, puesto que no podía prestar el rendimiento para el cual se le contrató. O fijaros, este caso, una persona que no puede mover el brazo por encima del ángulo recto y en su puesto de trabajo concreto, pues también tiene que hacer pequeñas cargas y descargas, pequeños mantenimientos, preparación de paquetes o fardos, y sin embargo se le deniega la total porque la Mutua y el INS dicen que su profesión habitual es conductor, que la conducción no incluye todas estas tareas accesorias y que la conducción se hace por debajo del ángulo recto. Bueno, simplemente para que veáis, y bueno, fijaros, este caso, bueno, vamos a verlo rápido, una persona inicia una baja, agota o sea, se le reconoce una total. La empresa ya piensa que no lo verá más porque era antes de la reforma, pero entonces resulta que se revoca la total y se reincorpora. La persona recurre esa revocación. Como tiene expectativa de recuperar esa total, pues va a un reconocimiento médico del SP y le dan el no apto y se le despide. Por el camino pierde la revisión de la total y entonces recurre su despido porque, claro, si se va a quedar sin pensión, entonces sí que quiere trabajar. Con lo cual vemos que pleitea por ese despido que se dice que es improcedente y por lo tanto la empresa se ve en readmitirlo o indemnizarlo cuando han pasado 6 años desde el accidente. Por lo tanto, fijaros un poco todo el viacrucis que puede producirse. Y bueno, quería comentaros respecto del tema de ausencias prolongadas, quería comentaros que no hay un criterio legal de cuánto tiempo es una ausencia prolongada. Pero lo cierto es que en el anteproyecto de reforma de la ley que se publicó ayer, se fija duración igual o superior a 6 meses y que dice que las empresas deben tener un procedimiento de retorno al trabajo. Con el reconocimiento médico obligatorio, yo os diría, según el caso, mayoritariamente sí, o ofrecerlo seguro. Pero al fin y al cabo, si estamos hablando de una persona que ha tenido, pues no sé qué deciros, una fractura de una pierna y cuando vuelve, pues su trabajo es administrativo, que han tenido que operarlo de la rodilla, pues probablemente en este caso no es imprescindible un reconocimiento médico. Y bueno, y una cosa bastante discutible del texto del anteproyecto dice que si la reincorporación es superior a 6 meses, que se debe actualizar la formación preventiva. Bueno, yo creo que la gente no tiene tan mala memoria, ¿no? Si los riesgos siguen siendo los mismos. Pero bueno, os lo quería poner como un apunte de lo que viene en el anteproyecto, que bueno, tampoco sabemos si llegará a ser ley o no,
porque ahora mismo no se dan las mayorías parlamentarias, pero bueno, pues sí que es cierto que ya tenemos el anteproyecto desde ayer mismo. Vale. Y en el caso de las incapacidades, simplemente comentaros. Esto da para mucho, pero bueno, ya si acaso podríamos hacer otra que fuera solo sobre esto. Hasta ahora, cuando había una incapacidad permanente, a la persona se la daba de baja, se extinguía su contrato de trabajo y pasaba a ser pensionista. Ahora sucede algo parecido porque la persona pasa a ser pensionista, pero se abre un periodo de 3 meses en el cual hay que ver si es posible adaptar o reubicar a la persona. Entonces, teniendo además en cuenta de que ya teníamos también la ley de personas con discapacidad que ya hablaba de fomentar el empleo. Lo digo porque toda persona que se le reconoce de una total para arriba se equipara con discapacidad. Por lo tanto, vamos a tener latente de fondo esta normativa. Mucha gente pregunta, ¿qué son ajustes razonables? Bueno, no hay un criterio hasta que no vayan saliendo sentencias, pero sí que hay una guía en el ámbito de la discapacidad, que aquí tenéis el link, que trata precisamente de los ajustes razonables. Por lo tanto, lo podemos tomar como referencia. Entonces nos dice adaptar o reubicar. No hay una jerarquía. No dice intentar adaptar y si no es posible reubicar. No, están puestas al mismo nivel. Siempre que la persona trabajadora quiera continuar vinculada a la empresa, porque la persona puede decir, no, no, yo me quedo con la pensión y si es una total, pues ya buscaré trabajo en otro sitio distinto. O puede decir, no, no, yo quiero seguir vinculado a la empresa. Entonces, si se le adapta el puesto de trabajo, aquí podemos encontrarnos con un problema con la compatibilidad con la pensión. Si el puesto es el mismo, la incapacidad permanente total quedaría suspendida, porque fue concedida precisamente para ese puesto de trabajo. Sin embargo, si se me reubica, sí que es compatible. Fijaros aquí, os he puesto una sentencia de un conductor de camión cisterna que fue reubicado como administrativo y es perfectamente compatible. Entonces estaba él pleiteando por la total como conductor y claro, dice, no, no, es que ahora está trabajando como administrativo, ya no tiene derecho a la total. Sí, sí que tiene derecho, porque la total era para conductor de camión cisterna y por lo tanto es compatible con el desempeño de otro puesto distinto. Si habláramos ya de absoluta y gran incapacidad, pues ya no sería compatible con el trabajo, porque quiere decir que no puedes hacer ningún trabajo. Este es un supuesto, la verdad que bastante de ciencia ficción, porque pensar que una persona que le han dado una absoluta, que quiere decir que de pensión va a cobrar el 100%, o una gran incapacidad, que es el 150%, porque te hace falta la ayuda de una tercera persona para poder comer, ducharte, vestirte, pensar que vamos a ser capaces de encontrarle un puesto donde cobre más de lo que cobraba antes, parece bastante complicado, ¿eh? Pero bueno, aquí, como el legislador es muy expansivo, pues lo cierto es que está contemplado para la total, absoluta y gran incapacidad. Y también tenemos esta cuestión de que el respeto a la posibilidad de reubicación es en puestos de trabajo que deben ser vacantes, por lo tanto no hay que crear un puesto expresamente, deben ser puestos acordes al perfil profesional y esto pues ya veremos cuál es el desarrollo. Claro, yo a lo mejor soy operario de almacén, pero digo, tengo un curso de Office. Entonces, eso quiere decir que mi perfil profesional puede ser administrativo. Bueno, habrá que verlo por sentencias, porque como os digo, el concepto perfil profesional no tiene unos márgenes legales. Y luego debe ser compatible con la nueva situación
de la persona trabajadora. Entonces, es verdad que la norma dice que el servicio de prevención identificará los puestos compatibles. Algunas empresas entonces quieren que el servicio de prevención le proponga los puestos. Entiendo que tampoco es esa la vía más adecuada, porque el servicio de prevención, como hemos dicho, no se convierte ni en director general, ni de producción, ni de recursos humanos. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es que la empresa haga un filtro de en qué puestos cree que podría estar la persona porque tiene vacantes acordes con el perfil profesional y que la valoración del SP ajeno o propio de la vigilancia de la salud se ciña ya a esos puestos en concreto. Bueno, ya ha habido algunas sentencias. Yo por lo que he visto, bueno, fijaros, esta sentencia es por no realizar reconocimiento médico solicitado por la persona trabajadora, se dice que es nulo con indemnización. Sin embargo, aquí hay dos despidos. No, perdón, sí. Eh, sí, fijaros que dice que, ahora estaba pensando si era despido o era extinción, pero fijaros que dice que no era posible asignar al demandante trabajos como administrativo, puesto que dice que en realidad en la empresa solo hay tres puestos administrativos que vienen siendo desempeñados por las mismas personas desde hace años, con lo cual no es coherente que por parte de la empresa se va a crear otro puesto distinto. Entonces, si os fijáis, en estos casos eh, se ha hecho incluso sin realizar el reconocimiento médico. Por lo tanto, yo creo que es recomendable ofrecer el reconocimiento, pero claro, si la persona ya aporta todo el expediente de la incapacidad permanente, que son datos confidenciales, pero que como son sus datos, si los aporta, no debería haber problema. Como veis, algunos servicios de prevención están haciendo todo el proceso sin reconocimiento. Yo creo que sería mejor con, pero aquí cada uno lo puede valorar como considere conveniente. A ver, sí que es verdad que puede haber cosas muy evidentes. Una persona que ha perdido un brazo, pues está claro, y encima aporta toda la documentación. Pero bueno, cada uno que lo valore como crea conveniente. Y bueno, simplemente para finalizar este bloque, fijaros que esto que decíamos, la persona trabajadora insta a la extinción indemnizada del contrato por incumplimiento grave por parte de la empresa. Y si os fijáis, aquí fue por una persona que ha sufrido varias bajas por ansiedad. No se ha considerado como moving, pero se ha considerado que las bajas tienen que ver con el trabajo y por lo tanto se admite la extinción indemnizada. Aquí en un supuesto de una persona que tiene el fenómeno de Raynaud y parece ser que las tareas que se le encomiendan una vez el puesto se ha adaptado no son compatibles tampoco con el Raynaud que tiene. Y este otro caso que ha sido bastante curioso también, de una persona que tiene un conflicto, tampoco se ha considerado moving, pero es evidente que ha habido un conflicto porque incluso la persona solicitó varias veces que se le aplicara el protocolo de acoso. Entonces, fijaros que aquí se dice que se le realizó un reconocimiento médico, se le dio el apto y no se valoró el estado psíquico. Cada vez más, y también con la reforma, con el anteproyecto de ley, hay que plantearse dentro del reconocimiento incluir una valoración, generalmente se hace con el test de Goldberg, para que, bueno, pues no se pueda decir que el aspecto psíquico, psicosocial ha quedado fuera de la valoración. Y bueno, como os he dicho, por lo tanto, los sanitarios normalmente no van a juicio como investigados, acusados, pero como testigos, pues es posible que vayan cada vez más, porque cada vez hay más pleitos por la propia calificación, por el alcance de la restricción, por el modo como se ha adaptado el puesto,
por si se han aplicado unos protocolos u otros o por si se ha agotado la posibilidad de adaptación o reubicación tras incapacidad permanente. Simplemente, que ya voy con el tiempo algo justito, el carácter voluntario, carácter obligatorio. Bueno, comentaros, hay una NTP, la 959 del INST, para empezar, que dice que no es obligatorio recabar la negativa al reconocimiento, que basta con la prueba del ofrecimiento. Aquí cada uno que lo haga como crea, dice yo, a mí me firman y me funciona. Pues sin problema. Pero que en principio lo que hay que demostrar es el ofrecimiento con carácter general a toda la plantilla. En los supuestos de obligatoriedad no bastará con el ofrecimiento y no tendría valor la negativa. Ahí habría que obligar, incluso disciplinariamente, incluso con el despido, como ahora veremos algún caso. Entonces, bueno, voy a ir rápido porque si no, no me dará tiempo. El supuesto de que sea imprescindible para evaluar las condiciones de trabajo es un supuesto bastante minoritario, tiene que ver con que no conocemos los riesgos y por lo tanto estamos obligados a monitorizar a un colectivo para ver si está teniendo repercusión sobre su salud o no. Por ejemplo, con las nanopartículas, que no se hace, pero si se llegara a la sospecha de que puede haber afectación en la salud, pues es decir, vamos a ver si estas personas están teniendo algún problema o no. Sí que es verdad que en el Real Decreto de Agentes Químicos dice que si hay sospecha de presencia de químico y no se han hecho mediciones, no está controlada la exposición, entonces sí que podríamos incluir carácter obligatorio. Los que vienen por normativa, el amianto, el ruido, agentes químicos, plomo y sus derivados iónicos y radiaciones ionizantes. El supuesto de si para verificar se puede constituir un peligro. Hay dos formas de verlo. Una es individualmente y la otra es por puesto de trabajo. A mí me gusta más individualmente, pero el Supremo, el Tribunal Supremo, ha empujado hacia el puesto de trabajo. Eh, individualmente, ¿qué quiere decir individualmente? Pues fijaros, este vigilante de seguridad que está en zonas en solitario, despobladas, entonces podéis decir, bueno, pero esto es porque era vigilante de seguridad. No, era vigilante, pero además tenía una característica personal manifiesta, que es que tenía una sordera evidente a la vista de cualquier persona. Este otro, fijaros, es un médico especialista que tiene una situación psíquica complicada y que está teniendo problemas con compañeros, con pacientes, con terceros. Pues aquí sí que se individualiza la obligatoriedad por unas circunstancias manifiestas que se están produciendo. En el año 2013, el TSJ de Valencia dijo voluntario también para conductores de autobuses metropolitanos, porque las causas de los accidentes normalmente no estaban vinculadas con la salud y porque con un reconocimiento de 30 minutos al año no se garantiza tampoco las condiciones diarias de subirse al volante. Sin embargo, el Supremo, como os digo, dijo carácter obligatorio para 700 brigadas forestales, luego dijo también vigilantes de seguridad y luego dijo también conductores del parque móvil del Estado porque llevan a pasajeros. Por lo tanto, abrió la veda al carácter obligatorio en función de la peligrosidad del puesto y de la posible afectación a terceras personas. Con lo cual, bueno, esto es un poquito lo que hay. Desde mi punto de vista, yo tengo 15 carretilleros. Obligatorio para todos los carretilleros. Oiga, ¿por qué? El año pasado hemos tenido 10 accidentes con carretillas. Vale, vamos a ver las causas de los accidentes. Conducción, exceso de velocidad, sin visibilidad, etc. ¿Alguna de estas tiene que ver con la salud de los conductores? No. Pues yo no lo pondría con carácter obligatorio.
Ahora, hay un carretillero que se le cae la carga, ha tenido problemas con compañeros, lo hemos visto que se queda dormido. Ahí sí, ahí carácter obligatorio. Pero bueno, si tiráis más de la tendencia del Supremo, pues como veis aquí, los del metro de Bilbao, autobuses, esto creo que era de Vitoria, pues vamos hacia carácter obligatorio, sobre todo si llevan pasajeros. Luego es cuando nos pasamos de la raya y entonces resulta que en la empresa nos ponen incluso para personal administrativo que están en las oficinas, nos ponen conducción de vehículos porque vienen en coche desde casa y entonces ya cogemos y decimos reconocimiento obligatorio porque tiene conducción de vehículos. Hombre, hay que ver si conduce mientras trabaja o no, si lo hace de forma puntual, si lleva pasajeros o no, que hasta ahora sería el criterio marcado por el Supremo. Y bien, simplemente comentaros que, eh, en el proyecto de reforma, se dice además, o sea, en el anteproyecto ahora se ha dicho que si el estado de salud de la persona puede constituir un peligro y se añade cierto, objetivable y debidamente justificado. No sé si esto va a servir para que la tendencia gire más hacia individualizar o si vamos a seguir con que para trabajos en altura, como el riesgo de caída es objetivo, ya, pero a ver, eh, el carácter obligatorio es cuando sea imprescindible. El riesgo de caída con redes, arneses, eh, está controlado. Que tengo una persona con mareos y vértigos, para esa persona. Bueno, no me voy a enrollar más con esto, pero sí que comentaros que luego además tenemos el artículo de la Ley General de la Seguridad Social que dice puesto de trabajo con riesgo de enfermedad profesional. Es un artículo que es anterior a la ley, no está concordado con la ley, no está pensando en lo que la ley busca, sino que estaba pensado para las mutuas cuando hacían preventiva y por lo tanto tenía como consecuencia que la empresa pague las prestaciones, que la mutua devuelva las cuotas. No se aplica de forma a priorística porque en el cuadro de enfermedades sale enfermedad profesional de bibliotecarios. No tengo yo constancia de que se esté obligando a hacerse reconocimiento médico a todos los que trabajan en una biblioteca. O del túnel carpiano de personal administrativo. Pero sí que es verdad que si luego nos declaran una enfermedad profesional, alguien es posible que se acuerde de este artículo y tengamos un recargo de prestaciones, con una gran inseguridad jurídica, porque ¿qué es un puesto con riesgo de enfermedad profesional? Es un puesto, yo lo formulo esto como posibilidad. Me basta con que esté en el cuadro de las enfermedades profesionales, aunque no haya tenido nunca ninguna. Me basta con que en la evaluación de riesgos con carácter general se haya incluido riesgo de enfermedad profesional, porque haya ciertos productos sin tener en cuenta el grado real de exposición, o si ha habido algún antecedente, por lo menos que se pida que hubo algún caso de enfermedad profesional y si ese caso de enfermedad profesional respondía a una sensibilidad muy concreta de cierta persona. Bueno, pues aquí, como os digo, desde mi punto de vista, lo más idóneo sería que este artículo quedara fuera y que el artículo 22 de la Ley de Prevención recoja todos los supuestos sin tener que ir a buscar nada en la Ley General de la Seguridad Social. Fijaros que ahora hay una formada con el polvo de sílice, que como se ha dicho que es cancerígeno, pues ahora en las obras de construcción está el tema de si lavan la ropa o no lavan la ropa, etcétera, ¿no? Y tener también en cuenta que en la última, en la CIE 11, ya se incluyó el burnout como un síndrome vinculado con el trabajo. Pues
si algún día se incluyen los aspectos psicosociales en el cuadro de las enfermedades profesionales, ¿cómo podemos delimitar el carácter voluntario, carácter obligatorio? ¿No? Va a ser bastante complejo. Y bueno, os voy a dar dos o tres pinceladas más porque no creo que me dé tiempo de más. Y yo siempre he ido diciendo que no me gustaba esta cuestión de pásame el listado de los sensibles. Oye, pero ¿esto qué es? Si es que puede ser casuística tan diversa, puede ser características personales, estado biológico conocido, discapacidad física, psíquica o sensorial. Oiga, usted pídame el listado de los puestos adaptados porque la especial sensibilidad, más que poner una etiqueta sobre las personas, aquí lo que es importante es que se adapte el puesto a la singularidad. Y fijaros que este segundo párrafo ya dice que no se ascriba a personas a puestos que no sean compatibles, pero fijaros que estos son circunstancias, características personales, estado biológico, o cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias. Por lo tanto, hablamos de casos concretos. Simplemente deciros, para mí la sensibilidad equivale a vulnerabilidad, mayor vulnerabilidad respecto de ciertos riesgos que requiere de la adopción de unas medidas preventivas complementarias. Esta persona es sensible. Oye, ¿estás tomando para ella alguna medida preventiva distinta del resto de personas? No. Pues entonces, ¿por qué dices que es sensible? Si está con la misma prevención que el resto. Esta persona, ahí tengo un informe de un médico que no puede llevar calzado de seguridad que no cumpla ciertas características. Pues esta persona sí es sensible. Esta persona tiene discapacidad reconocida. Bueno, ¿qué tiene? Pues tiene una cierta sordera, va con un audífono, trabaja de administrativo. ¿Has tomado alguna medida preventiva concreta? No, hace su trabajo sin ningún problema. Pues aunque tenga reconocida una discapacidad, no es sensible porque no requiere de ninguna medida complementaria. Y por contra, porque ahora quizás podréis decirme, pues te vas a quedar sin sensibles. Por contra, yo os diré que en un plano filosófico teórico, toda persona que tiene un apto con restricciones, de alguna manera, es una persona sensible hasta que tiene el puesto de trabajo bien adaptado. Por lo tanto, al final, de lo que se trata es de cumplir con la adaptación del puesto a la persona. Y simplemente, respecto de la prestación por embarazo y lactancia natural, simplemente deciros que si bien está configurada como una prestación por riesgo, claro, riesgo quiere decir el riesgo de que un producto químico dañe al feto o que por vía cutánea a través de la leche materna, pero la realidad es que se está reconociendo esta prestación no por un tema de riesgo, sino por un tema de que la organización del trabajo no permita que la madre se saque la leche y la conserve y le pueda dar las tomas a su bebé. Por lo tanto, vamos a decir que es por un aspecto más bien logístico que no de riesgo, pero que las sentencias están reconociéndolo. Por ejemplo, ha habido casos sobre todo de enfermeras que trabajan a turnos, que tienen guardias y que se les ha reconocido esta prestación. Respecto de los menores, indicaros que en el anteproyecto de reforma se contienen unos anexos de trabajos que pueden influir de forma negativa y de trabajos prohibidos. Esto no tiene todavía valor de ley, por lo tanto, como no tiene valor de ley, hay que seguir tirando del Real Decreto del año 57, que era prohibido a menores y mujeres, quedó derogado para la parte de las mujeres por ser discriminatorio, pero hasta que no se apruebe la vigencia de estos anexos, sigue vigente el Real Decreto del año 57. Y bueno, ya para finalizar, simplemente del tema de las posibles responsabilidades derivadas de la vigilancia de la salud, pues bueno, como antes hemos dicho, la vigilancia de la salud forma parte del
asesoramiento, pero los sanitarios no tienen capacidad presupuestaria ni de que se implanten las medidas. Sí que, como hemos dicho, respecto de los puestos adaptados, no nos quedemos en una adaptación en base a las restricciones de la calificación, porque las restricciones son del tipo no manipular pesos de más de 5 kilos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pedirle a la persona trabajadora que tenga una báscula para ver si pesa o no pesa más de 5 kilos? No realizar posturas forzadas. ¿Cómo de forzadas? No hacer sobreesfuerzos. No. Vamos a traducir esas restricciones en, de las tareas concretas, le vamos a entregar una ficha de qué puede hacer y qué no puede hacer. De tal manera que si yo tengo unos sacos que pesan 10 kilos, le voy a poner prohibido manipular los sacos de 10 kilos. Si trabaja como cocinero o cocinera y tiene unas ollas muy grandes, no le voy a pedir que pese la olla antes para ver si la coge o no. Le voy a decir que las ollas que miden más de tanto, la olla grande, que no la puede manipular, prohibido. Y vamos, que no puede arrastrar el carro lleno de ropa. ¿Por qué? Pues porque no puede hacer sobreesfuerzo, no le podemos valorar, no le podemos pedir a la persona que esté valorando esto, lo hago, no lo hago, es un sobreesfuerzo, no lo es. No, vamos a decirle concretamente qué puede y qué no puede. Porque además, si no, en caso contrario, si se hace daño haciendo algo que no podía hacer, no vamos a tener ningún soporte documental sobre que se le indicara específicamente y que firme esa hojita de lo que puede y no puede y que la firme su mando directo, que es el que deberá velar para que no coja los sacos y, por supuesto, de no darle la orden de que los coja. Bueno, simplemente deciros que el personal sanitario no suele ir por vía penal, pero que sí que ha habido algún caso, bueno, generalmente van los técnicos por no contemplar ciertos riesgos, entonces tenemos el problemón. Yo llevo muchos técnicos por vía penal, bueno, como os ha dicho Javier, llevo a todos los técnicos de ASPI Prevención que van por vía penal, lo llevo yo y bueno, es bastante dramático porque, claro, es que no estaba el riesgo, ya, pero no estaba el riesgo porque a lo mejor esto que se ha hecho ni está previsto, ni se puede hacer de esta manera, etcétera, etcétera. En el caso de los sanitarios, he empezado a tener algún sanitario por vía penal con el tema de la silicosis. Entonces, fijaros hasta qué punto, por no haber detectado precozmente, fijaros hasta qué punto que claro, como la defensa de los sanitarios ha sido, me baso en el informe del radiólogo, también los radiólogos han sido citados por vía penal. Sí que es muy importante que los sanitarios tengáis unas preguntas críticas en mente, que va a estar, o sea, que va a estar en contacto con cierto agente, pues ya, o sea, que va a estar, por ejemplo, en contacto con campos electromagnéticos. Pues yo como sanitario quiero que ahí conste por escrito que la persona me ha dicho que no lleva marcapasos, porque igual luego resulta que tenemos una sorpresa. Ese tipo de preguntas críticas en la anamnesis. Que va a estar en contacto con isocianatos. Quiero que conste por escrito que la persona me ha dicho que no padece ningún problema respiratorio y que no padece asma, que es incompatible con estar expuesto. Y bueno, y ya para finalizar, la gente sanitaria pues ha tenido responsabilidades por el tema. O sea, pensad que lo que se está sancionando, incluso penalmente, no es ya la divulgación de datos confidenciales, sino la mera consulta. Si no hay una finalidad que justifique el que un sanitario acceda a la historia clínica de una persona, eso es sancionable incluso penalmente. Este caso, que es bastante reciente y ha sido muy comentado, una enfermera consultaba porque era muy amiga de una madre del colegio la historia clínica del hijo de la madre, amigo también de su hijo, que tenía cierta patología. En un momento dado dejaron de ser amigas
y esta persona pues en algún momento consultó también a ver cómo iba el niño. Pues la madre del niño le puso una denuncia y dijo, como ya no éramos amigas, no se podría dar por entendido ningún tipo de consentimiento ni de finalidad para que mirara la historia de mi hijo. Y le han caído 6 años de prisión a la enfermera, que yo supongo que se tramitará un indulto para que no entre a la cárcel, pero es un caso real, ¿eh? Y luego también, bueno, pues ya casos que pueden haber de agresión o abuso, bueno, vinculado también a que, bueno, pues hay que tener cada vez más cuidado porque a veces cosas que antes se podían tolerar, como ciertos comentarios sobre el físico de la gente, pues quizás ahora no procede, o el que, bueno, muy importante, explicar siempre cuál es el motivo de las cosas, ¿no? Cuál es el motivo de que alguien se tenga que quedar en ropa interior, etcétera, etcétera. Y también tener en cuenta de que como no hay médicos del trabajo, esto va más para los SPAs, como no hay médicos del trabajo, pues al final es verdad que a veces estamos contratando a gente que no conocemos. Y luego resulta que tienes la sorpresa de que cuando te ha creado un problema con alguna persona, trabajadora durante una visita en el reconocimiento médico, luego resulta que sale a la luz que ya tuvo problemas en otro servicio de prevención. Por lo tanto, tengamos cuidado también con eso. Y nada, con esto ya finalizaríamos. Como yo ya intuía, pues al querer hacer un temario amplio he tenido que ir rápido, pero al fin y al cabo creo que lo más importante es que hayáis tenido estos inputs que, como os digo, no son verdades absolutas, pero que mi idea es, bueno, daros un poco una perspectiva más amplia de todo el trasfondo jurídico para que, bueno, podáis tomarlo en consideración. Muchas gracias, Andreu. La verdad es que sintetizar en tan poco tiempo todo este contenido que tenías y además hacerlo entendible, la verdad es que es de agradecer y espero que lo que tú dices que haya sido útil e interesante para todos nuestros asistentes. Desgraciadamente, a pesar de todo, nos hemos ido un poquito más del tiempo del que teníamos previsto, con lo cual aquí vamos a tener que dar por finalizada esta sesión. No vamos a poder hacer preguntas, ya lo siento, ya han llegado algunas. Lamentablemente no queremos robar más tiempo del que ya teníamos previsto. Por lo tanto, vamos a dar por finalizada la webinar del día de hoy. Espero que les haya sido útil y les esperamos para la próxima del mes que viene, del cual recibirán cumplida cuenta a través de nuestros canales habituales de comunicación, vía correo, página web, etcétera, etcétera. Entonces, lo dicho, pasen un buen día y nos vemos en la próxima. Adiós.